Y vamos a seguir aplicando el método que hemos propuesto en las sesiones anteriores a estas configuraciones. Bien, entonces, tenemos esta configuración de amplificador donde vamos a suponer que ocurre lo siguiente, mira, obviamente de nuevo aquí estaría nuestra salida, aquí estaría VODT, y esta resistencia donde está la retroalimentación, pues de nuevo le llamaríamos RF, el mismo nombre. Sin embargo, en esta configuración, el cambio, lo nuevo, es que hay más de una entrada. O sea, tengo aquí una VI1, tengo una VI2 y tengo una VI3. Tengo tres entradas distintas que van a ingresar al amplificador a través de tres resistencias diferentes, R1, R2 y R3. Y de hecho, esto podríamos extenderlo a más. O sea, podríamos ponerle aquí VIN, una enésima entrada conectada a una enésima resistencia, todas aquí mismas en paralelo conectadas, las que tú quieras. Bien, ¿qué va a hacer ese circuito, no? Bueno, pues vamos a verlo con las ecuaciones. Vamos a seguir el procedimiento que hemos estado planteando. En primer lugar, pues vamos a verificar si tenemos tierra virtual o no. ¿Tú qué opinas? ¿Hay tierra virtual en ese circuito? Acuérdate que para checar tierra virtual vas a la terminal opuesta a donde está la retroalimentación. La retroalimentación está en VN, pues voy a checarlo en VP. Y VP está conectado a tierra, ¿ves? Entonces, eso quiere decir que sí hay tierra virtual. VP es igual a VN, ambas son cero. Sí hay tierra virtual. Sí, sí, sí tenemos esa situación en ese circuito, lo cual es bueno porque nos va a permitir hacer alguna simplificación. Bien, ¿lo tenemos? Ese es el primer paso. El segundo paso es analizar la ecuación del nodo. Ecuación del nodo. ¿Cuál nodo? El nodo de retroalimentación. ¿Y cuál es ese? Pues donde está conectada la retroalimentación, que sería aquí. ¿Qué corrientes están jugando en ese, perdón, en ese nodo? Bueno, pues por ejemplo, aquí vamos a plantearlas como lo hicimos el otro día, pues que a quién le va a poner la dirección que crea, ¿no? No hay una regla ahí. A mí, pues yo les voy a poner que viene una corriente IF en esta dirección, vendrá una I1 aquí, vendrá una I2 acá, I3, y así hasta la I enésima, y se van a juntar para formar IN, ¿ves? Bueno, N mayúscula, IN mayúscula.
Así que si ese es las corrientes que están jugando, pues la ecuación del nodo me quedaría, todas las que entren son positivas, las que salgan son negativas, entonces tendría yo I1 más I2 más I3 más así todas las que sean hasta la IN menos más la IF menos la IN mayúscula es igual a cero, ¿cierto? Ahora, de estas corrientes sabemos que por construcción del OPAMP no hay corrientes a la entrada. O sea, la IN es cero, independientemente de lo que valgan las demás. No hay corriente a la entrada, hay una alta impedancia. Entonces, esta IN de aquí vale cero. Así que la ecuación del nodo, pues podríamos escribirla simplemente como I1 más I2 más I3 más todas las corrientes que tú quieras hasta la enésima más IF igual a cero, ¿ves? Esa sería la ecuación del nodo. Ahora vamos con el paso 3. En el paso 3, lo que vamos a hacer es sustituir por ley de Ohm en cada elemento, ¿no? Aquí todos son, de nuevo, resistencias. Resistencias. Así que cada corriente en la dirección que yo la puse me plantea caídas de voltaje, ¿no? En esa dirección, pues se genera aquí un más menos. En esta dirección habría aquí un más menos, un más menos, un más menos y un más menos. Así que yo puedo escribirlas con caídas de voltaje. Entonces, en lugar de I1, puedo poner V1 sobre R1. En lugar de I2, puedo poner V2 sobre R2. Y así sucesivamente. En lugar de I3, V3 sobre R3, hasta llegar a Vn. Ok. Vn sobre R enésima más Vf sobre Rf igual a cero. Cada caída de voltaje, cada voltaje, pues es el resultado de la diferencia de dos voltajes. Pues, por ejemplo, V1, ¿qué es esto? V1 es el que está aquí. Pues es la diferencia entre lo que tengo del lado positivo y lo que tengo del lado negativo. Entonces lo podemos escribir como VI1 menos Vn sobre R1. ¿Ok? De dónde viene hacia dónde va. Lo mismo las otras. Tendrías VI2 menos Vn sobre R2 más VI3 menos Vn sobre R3 y así le sigues hasta el que llegues a la última, VI enésima menos Vn sobre R enésima. Y la IF sería, vienes de VO menos Vn sobre Rf y todo esto es igual a cero. ¿De acuerdo? Bueno, aquí vamos a recordar que en el paso 1 dijimos que Vp es igual a Vn es igual a cero porque hay tierra virtual. Entonces quiere decir que todos los Vns pues valen cero. Podemos quitarlo de aquí. Todos los Vns valen cero. Podemos
eliminarlos de la ecuación, que se vea menos intimidante. Y si lo hacemos así, entonces las ecuaciones podemos reescribirlas así, mira. VI1 sobre R1 más VI2 sobre R2 más VI3 sobre R3 más varios VI enésimo sobre R enésima más VO sobre RF igual a 0. ¿Cierto? Y bien, pues ahí terminaríamos con el paso 3, que fue sustituir, en lugar de tener corrientes, dejarlo en términos de voltajes de acuerdo a cada tipo de dispositivo que tengamos en en el circuito. Bien. ¿Qué sigue? Paso 4, pues hacer el álgebra correspondiente para obtener la ecuación de VO. Es muy sencillo aquí realmente, porque lo único que tenemos que hacer es despejar este elemento. Así que vamos a pasar todos los demás del otro lado. Y nos quedaría aquí VO sobre RF es igual a menos, em, menos VI1 sobre R1 menos VI2 sobre R2 menos VI3 sobre R3 menos, pues todos los que sean hasta VI enésimo sobre R enésimo, ¿no? Y este RF que tenemos aquí dividiendo, pues pasa multiplicando a cada uno. Así que la ecuación de VO final de esto sería VO es igual a menos RF sobre R1 por VI1 menos RF sobre R2 por VI2 menos RF sobre R3 por VI3. Y así todas, hasta las que quieras agregarle, que sería RF sobre la R enésima por la entrada enésima. Esta ecuación es la ecuación final de esta configuración. ¿Qué nos dice esa ecuación sobre el comportamiento del circuito? Pues sí nos da algunos detalles muy interesantes sobre sobre lo que está haciendo. Por ejemplo, fíjate que la salida termina siendo el acumulado de todas las entradas, ¿te das cuenta? El acumulado de todas las entradas. La salida termina siendo el acumulado de todas las entradas. Pero para cada entrada tengo una ganancia. Por ejemplo, este valor que está aquí, RF sobre R1, es como la ganancia de la señal 1, de la entrada 1. Este que está acá, pues es la ganancia de la entrada 2. O sea, yo puedo no solamente sumarlas, todas las entradas, sino a cada entrada por separado asignarle una ganancia distinta.
Si a todas les pongo la misma R, pues todas van a tener la misma ganancia, pero si yo juego con las Rs, entonces yo le asignaría la ganancia que yo quiera que me convenga a cada una de ellas. A esta configuración, por lo que hace, se le llama amplificador, su nombre lo dice, sumador. La razón, pues ya queda clara, ¿no? Ahí se llama un amplificador sumador porque efectivamente la salida es el acumulado de todas las señales de entrada, con un cambio de fase, aquí, con un cambio de fase. ¿Alguna pregunta, muchachos? Vamos con uno más fácil que el sumador todavía. Sí. El PAM unitario, también llamado buffer, em, este es fácil de identificar porque no tiene ninguna resistencia y tiene una retroalimentación unitaria. De hecho, aquí puedes ver. En la retroalimentación no hay. En la retroalimentación no hay ningún componente. Ningún elemento. Entonces, todo lo que aquí juega es entrada, salida. Fíjate que no hay ningún elemento, o sea, la retroalimentación está literal puenteada, pero sí hay retroalimentación. Entonces, al haber retroalimentación, como le comentaba ahorita a Eduardo, cancela la ganancia interna del OPAM y te quedas con la ganancia del circuito. Y en el circuito no hay nada, entonces la ganancia es uno. La ganancia de voltaje por default aquí es uno. No tenemos nada, nada conectado. Podríamos pensar, bueno, ¿para qué? ¿Para qué se utiliza un circuito así? Donde la ganancia es uno, en consecuencia la salida, pues es igual a la entrada. ¿Para qué usaría yo algo así? Bueno, hay algunas eh, razones importantes para usarlo y es más común de lo que pareciera. Aquí te enumero cuatro. Primera razón por la que se utiliza este circuito, porque nos permite aislar señales. ¿Ok? Nos permite aislar señales. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, imagínate que yo tengo aquí un sistema y yo quiero entregarle esta señal a una carga. ¿Ok? Pero en lugar de hacerlo de forma directa, en lugar de hacerlo de forma directa, pues puedo aislarlos, o sea, puedo separar los dos sistemas si hago pasar la señal a través de un OPAM con retroalimentación unitaria. La salida es la misma, o sea, la señal que recibe la carga es idéntica, pero ahora los estoy separando por este OPAM, ese circuitito. Además, el hecho de ponerlo en medio de dos etapas me permitiría, si fuera necesario, acoplar las impedancias. La impedancia de salida de este, ahora la podría yo hacer match con la impedancia de entrada del OPAM y la impedancia del OPAM con la de la entrada de la carga, ¿no? Mejor podría yo hacer aquí un mejor acoplamiento que así los conecto directos, ¿me explico? Entonces, esa es una segunda función, acoplar. Acoplar y aislar la primera.
Una tercera razón que puede encontrarse como una aplicación de, del uso de los OPAMs como este es la de repartir mejor las señales, sobre todo cuando se van a múltiples conexiones. Por ejemplo, si yo tuviera, por ejemplo, aquí una señal de voltaje y yo quiero llevarla a dos cargas, una carga uno y una carga 2. Si yo las conecto directamente así, una a la otra, pues es posible que yo aquí tenga algunas pérdidas eh, por tener conectadas muchas líneas a una misma fuente de voltaje. En cambio, si se hace lo mismo, pero se coloca un OPAM aquí para retroalimentar, pues nos aseguramos que la señal que le llega a la carga, pues llegue en condiciones mejores que la otra. Es como si fuera un repetidor, ¿me explico? Como un repetidor para asegurarme de que los niveles de voltaje no decaigan demasiado. Al ser un conductor muy largo, pues puedo poner a la mitad o PAMs en esta configuración que no van a modificar en nada la señal, pero que sí van a mantenerla en ese nivel de voltaje. Entonces, como repetidor sería una tercera función. Cuarta, podemos usarlos para cambiar la polaridad. Por ejemplo, hemos hablado ahorita de que hay amplificadores que me dan una salida, pero con cambio de fase, ¿no? Una salida negativa. Bueno, en ese caso yo puedo usar un OPAM unitario con cambio de fase. El que está aquí no tiene cambio de fase, pero si yo conecto la retroalimentación así, mira, si yo conecto la entrada al negativo y la retroalimentación la pongo en el positivo, la salida VO es el inverso de la entrada. Acá está al revés. Entonces, con esto yo podría cambiarle nada más la fase, sin modificar la magnitud. Entonces, tener un OPAM con ganancia unitaria me permitiría pues nada más cambiar la fase y tenerla con el nivel de voltaje que yo necesito para utilizarlo en la siguiente etapa. Así que es una configuración muy, muy sencilla, pero que si aparece con cierta frecuencia, sí aparece con cierta frecuencia entre los diferentes configuraciones del OPAM. ¿La tienes? Perdón. A ver, recuerda lo que dijimos. Cuando tenemos un circuito con más de un OPAM, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividirlo en partes, ¿no? Entonces, mi primer OPAM me va a generar una salida aquí, en amarillo, una salida VO1. Y ese VO1 a su vez va a ser la entrada de la segunda etapa, ¿ok? A su vez va a ser la entrada de la segunda etapa. Bien, vamos a ver. Vamos a poner aquí etapa 1 o OPAM 1, como quieras llamarle OPAM 1. No, no hay, porque es cierto que aquí hay una tierra, pero también aquí entra un voltaje. Hay un voltaje V2 que entra aquí. Entonces,
La tierra virtual se checa en la terminal opuesta a la retroalimentación, que en este caso la retroalimentación está en el negativo. Eso hay que checarlo en VP. ¿Qué voltaje llega a VP? Llega algo del voltaje de V2. VP queda conectado en paralelo con la, bueno, no paralelo, pero con la R de 10 kilos que está aquí. Vamos a ponerle números, por cierto. Digamos que esta sea R1, que esta sea R2, que esto sea R3, que esta sea RF1, R4, RF2, ¿te parece? Y en base a eso, ¿cuál sería el voltaje en VP? Pues el voltaje que llega a VP es el de un divisor de voltaje. Llega una porción de V2 aquí. ¿Cuál porción? Pues la que se queda en V3. Es un divisor de voltaje. Y ese divisor de voltaje es el voltaje en V3. ¿Cómo lo calcularíamos? Pues sería R3 por V2 sobre R2 más R3. Esto es un divisor de voltaje. Así que, pues sí hay una determinada señal en VP. Así que no hay tierra virtual. Bien, entonces, paso uno, no hay tierra virtual aquí. Bueno, paso dos, la ecuación en el nodo, que estaría aquí. Podemos llamarle a esta una corriente I1 y a este otro, pues una corriente IF1, que deberían dar una corriente IN1. Si hacemos la ecuación de ese nodo, te quedaría I1 más IF1 menos IN1 igual a cero. Pero como siempre, las corrientes que entran al OPAMP son cero, así que esta no juega. Así que solamente se trata de I1 más IF1 igual a cero. Esa es la ecuación de corrientes del nodo de retroalimentación. Ahora, paso 3, vamos a convertir esa ecuación de corrientes en una ecuación de voltajes. Para la I1, pues tomo el voltaje de donde viene, porque me va a dejar una caída así más o menos, viene de V1. Viene de V1, va hacia Vn. Entonces sería V1 menos Vn sobre R1, ¿verdad? Ese sería el equivalente a la I1. El equivalente a la IF1, pues esta viene de VO1 y va hacia Vn. Entonces me quedaría aquí más VO1 menos Vn sobre RF1 y esto es igual a cero. Sí, bueno. Bien, pues ahí paso 3. Paso 4. Vamos con un paso más complicado aquí. Paso 4. Vamos a obtener la ecuación de VO1. ¿Por qué es un poquito más complicada aquí? Porque mira,
Vamos a despejar VO1 primero. Me quedaría, voy a pasar todo esto del lado derecho. Sería VO1 menos VN sobre RF1 es igual a menos eh, V1 menos Vn sobre R1. Pasé todo ese bloque del lado derecho. Voy a pasar multiplicando la RF1. V1 menos Vn es igual a menos RF1 que multiplica a V1 menos Vn sobre R1. ¿Cierto? Y ahora el Vn que está aquí lo pasamos del otro lado sumando. VO1 es igual a menos RF1 que multiplica a V1 menos Vn sobre R1 por, no, más Vn. Ahora me gustaría agrupar las Vn en una sola. Eh, Voy a desarrollar el paréntesis, sería, el primer término me quedaría menos RF1 sobre R1 por V1 y el segundo término quedaría más RF1 sobre R1 por Vn más Vn, ¿cierto? Ahora de estos dos puedo agrupar a Vn para que te quede menos RF1 sobre R1 por V1 más RF1 sobre R1 más 1 por Vn. ¿Y por qué quería hacer eso? Porque resulta que Vn es igual a Vp, es igual a R3 por V2 sobre R2 más R3. Así que eso va aquí. Entonces, la ecuación realmente para el primero PAM sería VO1 es menos RF1 sobre R1 por V1 más RF1 sobre R1 más 1 por R3 por V2 sobre R3 más R2 o R2 más R3. Y eso sí sería ya la ecuación de salida del primer OPAM. Fíjate que no es como ninguna que hayamos visto antes. No corresponde a ninguno de los amplificadores que vimos antes. Así que era necesario hacerlo. ¿Ves? Por eso te decía que en el paso 4 necesitamos meternos un poquito al álgebra y empezar a moverle ahí a las ecuaciones un poquito para tener el valor del VO1. Si le metiéramos los valores numéricos a esa ecuación, ¿cuánto daría VO1? Vamos a calcularlo. Si usamos los valores numéricos que tiene, le evaluamos. VO1 sería menos RF1, 70 kilos, sobre R1, 10 kilos, por V1, 2 milivolts, más RF1, 70 kilos, sobre R1, 10 kilos, más 1, por R3, 10 kilos, por V2, 20 milivolts, sobre 10 kilos más 10 kilos, 20 kilos.
¿Cuánto te daría numéricamente el voltaje ahí? Bien, pues vamos a terminarlo porque nos falta un OPAM. Aunque este OPAM es, pues, es tranquilo porque el OPAM 2 te puedes dar cuenta que es una configuración que ya conocemos. El OPAM 2 no hay necesidad de hacer de nuevo cálculos porque es una configuración conocida, es un amplificador inversor. ¿Lo ves? Es un amplificador inversor. Y sabemos que la ecuación allí, el VO, está dada por menos RF2 sobre R4 por la entrada que es VO1. O sea, esto lo sabemos porque ya es una configuración conocida, ¿no? Conocida. Eso es en el OPAM 2. Ahora, el asunto es que VO1 es este que está aquí, ¿no? Así que si yo quisiera dar, si me pidieran a mí la ecuación de VO, pues tendría que poner el acumulado de ambas. Es decir, VO, pues sería multiplicar esto que está aquí por RF2 sobre R4, negativo. Entonces, menos por menos me va a dar más. Me quedaría RF1 por RF2 sobre R1 por R4. Y el segundo término quedaría menos RF2 sobre R4 por RF1 sobre R1 más 1 por... Ay, aquí faltó V1. Por cierto, aquí faltó V1. Faltó V. Más 1 por R3 sobre R3 más R2 por V2. Este sí que sería la ecuación, pues, total del circuito ya acumulando todos los opamps, ¿ves? Y si yo quiero dar el valor numérico de la salida, pues podría aprovecharme de que ya calculé OVO1 que vale 66. Entonces podríamos decir simplemente es menos RF2 que son 180 sobre R4 que son 3.6. Y eso por la entrada. Y la entrada es la salida del otro PAM. O sea, por 66 milis. Y esto da, ¿cuánto? A mí me dio menos 3.3 volts.